Vamos a presentar. Muchísimas gracias a la Asociación Médica del Centro Médico ABC, al doctor Ash, por acercarse a nosotros y abrirnos este espacio, y a todo su equipo que coordina estos webinars. Y bueno, extraordinaria, ¿no? Sabemos que no es parte de su calendario, pero el doctor, creo que es muy acertado, nos abrió este espacio para poder platicar de un tema que hoy estamos pues viviendo y que todos estamos nerviosos. Yo discúlpeme por el atraso, andamos corriendo porque vino una cuadrilla a vacunarnos de sarampión. Estaremos teniendo algunos otros días para este tema de vacunación. Pero bueno, vamos a platicar del tema de sarampión, hablando del EFES como tal, ¿no? Que así es como lo llamamos. Y déjenme compartir aquí nada más pantalla. Permítame tantito, ¿eh? Déjenme compartir pantalla para poderles presentar un poco de información de este tema. Nos está acompañando el doctor Montiel, que también va a hablar y va a ahondar más en este tema de cuadro clínico, el tema de vacunación y... Ay, no sé por qué me aparece doble. Pero bueno, a ver aquí, permítanme cortar. Y bueno, vamos a hablar de Sí, se ve. Ahí está, okay. Ya se ve Sí, bien. gracias. La idea es hacerlo muy ágil, ¿no? Que podamos establecer algunos temas importantes para nuestra institución y enfocados mucho en el concepto y los casos que hoy tenemos. Hablando de sarampión, todo el mundo sabemos hoy que estamos en un problema severo. Aquí solamente tengo dos diapositivas. Uno, que es la diapositiva en relación a los casos o la actualización de esta enfermedad, que a través de los años ha sido una enfermedad que se controló por el tema de vacunación, ¿no? Estamos hablando de los años 1960, en donde empezó a existir un control de esta enfermedad, y el cual nos ayudó muchísimo porque tuvimos coberturas muy altas de vacunación, que es lo que uno espera para podernos proteger. Después, en 2016, hubo una disminución de las coberturas para sarampión. Llegó la pandemia y perdimos el foco en el tema de vacunación en general, y por supuesto sarampión estuvo incluida. Ya un poquito antes, con el sexenio, no sino el anterior, cambió un poco el concepto, el tema de campañas de vacunación, y le dio más un enfoque como campañas en salud pública, donde querían ver también pues enfermedades no infecciosas como diabetes e hipertensión, y creo yo que ahí fue un foco importante en la disminución todavía para las coberturas. O sea, ya veníamos arrastrando una baja cobertura, llegamos a ese momento de la pandemia y bueno, pues disminuimos totalmente el tema de cubrir a los grupos más vulnerables, y que al final son los de mayor transmisibilidad. Y si ustedes observan esta gráfica es de la semana epidemiológica número 6, en donde tenemos el total de casos por este grupo de edad, y vean ustedes cómo cambió el comportamiento, porque en 2025 el comportamiento estaba más enfocado en estos sí menores, pero alrededor del año, y después cambiamos a este grupo de 1 a 4 años, y así vamos presentando todos estos casos confirmados. Estos que observamos aquí son los casos confirmados. Sospechosos tenemos pues todavía triple de lo que tenemos de confirmados. Hoy se incentiva que el tema de definición operacional, que se los va a presentar en un momento más, la definición operacional de caso es un tema importante para todos, para que podamos pues discernir en qué momento se notifica epidemiología. Pero también se está privilegiando que, aunque tuviese algún tema, como por ejemplo la edad, si ustedes ven ahorita en la frecuencia de casos, vemos que va disminuyendo en la edad reproductiva, vamos teniendo pues todavía una alta incidencia, y después vamos bajando a partir de los pues 50, de los 50 a 54 solo tenemos confirmados 165, y ya de los 55 a los 59 tenemos alrededor de 11. Entonces vean ustedes cómo va bajando después los 60, 64, 65 y más, y pudiera ser que tengamos un paciente que cumple con
definición operacional de caso, pero que se encuentra en este grupo de edad, no significa que lo descartemos. Hoy decíamos que se está privilegiando el mejor tener casos que al hacer la prueba salen negativos a tener casos que no hacemos pruebas y después pues la transmisión continúa. Pero bueno, esto es lo que se está presentando en relación a tasa de incidencia y en relación al número de casos y la población o el género pues más impactado, pues estamos hablando de las mujeres, 50.8 a 49.2, no hay una gran diferencia, pero bueno, eso es lo que tenemos en relación a los casos. Si ustedes observan en 2025, ¿cómo se estaba comportando? Esto que ustedes ven acá abajo, de estos numeritos de 1, son las semanas epidemiológicas. Esta de la 1 hasta la 53, en la parte de abajo, vemos ustedes 2025, y a partir de la primera semana de enero del 2026, ven ustedes cómo aumentan de manera importante los casos. Por supuesto, entre los que detectamos como tal y los que están confirmados son los que observan ustedes en color como lila. Y vean ustedes cómo, bueno, lila, moradito, ¿no? Cómo van deteniéndose, como que tenemos una meseta, pero después no tenemos una meseta, aumentamos de manera importante la transmisión. Y vean ustedes aquí en este momento, que ven ustedes aquí más o menos por agosto, junio, fue el tema de Chihuahua, en donde en Chihuahua, por el grupo que por manera cultural no se vacunan, o no se vacunaban, porque ahora ya se vacunan, al menos de sarampión de Chihuahua, pues tuvimos pues un inicio importante en un lugar como Chihuahua, en donde empezamos a tener un aumento de casos muy importante. Se hicieron las medidas y hubo contención, pero también teníamos al mismo tiempo otros estados como Guerrero y otros más, en donde los jornaleros que regresaban de Estados Unidos, igual que el grupo menonita, pues llegaba a México y llegaba enfermo, y en ese traslado y ya estableciéndose en el lugar en México, por ejemplo en Guerrero, pues empezó a haber más transmisibilidad, y entonces esto aumenta los casos, porque hablando de este riesgo de transmisión, pues una persona enferma puede contagiar más o menos a 16, 18 personas, porque tiene la capacidad, el virus de sarampión, primero, más que capacidad, tiene un tamaño muy pequeño, y esto hace que aunque tenga saliva, cuando hablamos o tosemos o estornudamos, pues se mantenga, porque es un bioaerosol. Entonces, al mantenerse un periodo más o menos de 2 horas, porque sí existe pues corrientes de aire que aunque no las sintamos existen, se puede mantener cerrado más o menos unas 2 horas, porque es un bioaerosol, que es varicela, igual que es tuberculosis. La idea de dar la parte clínica también es que tengamos la certeza de que en la operación podamos tener el mayor número de casos, pues, sospechosos para determinar en cuáles vamos a hacer este estudio para al final tener los casos comprobados. El, la transmisibilidad, decíamos con Roxana, que es de 12 a 18, es decir, el virus es de los más explosivamente transferibles a una comunidad, y solo necesitamos un caso que podríamos tener un pródromo que le decimos las 3 Cs, que es tos, que en inglés es cough, coriza, que es la rinorrea o el moco hialino, que está como un cuadro catarral, la conjuntivitis, y que cualquiera podría decir, en ausencia de fiebre, que esto puede ser parte de una rinitis alérgica o de una enfermedad alérgica. En este periodo tenemos que ver en el carrillo esto que llamamos manchas de Koplik, que es el signo patognomónico, y al principio decimos que 24 a 48 horas después va a empezar el exantema, y vigilar estos síntomas desde el periodo prodrómico es muy importante para disminuir su transmisibilidad en este periodo de contagio. El cuadro clínico, entonces, yo creo que está muy didáctico que lo digamos así, las 3 Cs, tos, coriza y conjuntivitis, y cómo, si un niño llega a alguna escuela, podemos diferenciar si es un cuadro clínico de alergia o es un cuadro clínico de sarampión,
pues al final, si el niño nunca ha tenido alergia, pues entonces esto podría ser, de primera vez un cuadro catarral sugerente de un brote de sarampión. Si tiene fiebre, en la alergia no hay fiebre. La incubación va a ser de 10 a 14 días sin síntomas. En este periodo, pues la carga viral se va aumentando. Después hay un eritema en donde hay fiebre y los 3 Cs, como habíamos dicho. Y al final viene el periodo de exantema maculopapular, que es confluente y que es muy aparatoso, es cefalocaudal y que tenemos que tener foco en los pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, porque ellos pueden no tener ni fiebre ni exantema. Y al final les pongo a esta bebita afrodescendiente porque puede no verse claro el contraste del eritema y la erupción. Entonces tendríamos que recurrir a la experiencia de la mamá para ver si tiene relieve esta piel, la piel se siente como elevada, y también si la mamá ve diferente la piel de su hijo. Tenemos una ventana de vulnerabilidad de los lactantes, ya que los anticuerpos maternos van a pasar desde la semana 32 de gestación. Entonces, un paciente que no tuvo esta ventana de la 32 a la 40 semanas de gestación, pues no tiene anticuerpos que lo protejan. El niño en la definición de vacuna, vamos a tener una definición de vacuna cero. ¿Por qué? Porque inferimos que en esta brecha de protección donde los anticuerpos maternos empiezan a caer, los anticuerpos maternos podrían, por un lado, desactivar la vacuna o no hacer que el bebé emerja en una protección propia. Esta inmunidad pasiva puede entonces interferir con el éxito de la vacuna, pero tenemos que proteger al bebé en esta situación de brote epidémico para que en este momento cero tenga alguna oportunidad, ya que los niños son los más vulnerables. Los anticuerpos entonces entre los 3 4 meses empiezan a caer y la dosis cero se pone desde los 6 a los 12 meses, la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. Aquí les tengo que explicar también que los lactantes tienen el riesgo de la mayor complicación neurológica, que es la encefalitis aguda esclerosante. Subaguda, perdón. La encefalitis subesclerosante puede dar incluso hasta 10 años después del brote de sarampión, es decir, estar latente ahí en el cerebro del bebé, y es algo que lleva al final a una catástrofe neurológica, un síndrome de regresión neurológica, cosa que no queremos. Personas gestantes no pueden recibir la vacuna, pero si tienen el riesgo latente de tener sarampión, pueden tener una pérdida fetal, parto prematuro, mortalidad materna hasta el 30% en zonas frágiles. La deficiencia de vitamina A se asocia a peor pronóstico, crea un círculo vicioso porque se consume la vitamina A en el sarampión, de tal forma que también la desnutrición afecta el pronóstico y los inmunocomprometidos. Tenemos aquí que de verdad tener específicamente qué tan inmunosupreso está el paciente, porque puede tener un cuadro clínico sugerente pero no completo, es decir, no tener el exantema. La secuela invisible es la amnesia inmunológica. En los libros decía que es una enfermedad anergizante que deja el sistema inmune en la lona y que ya hemos visto que se va a enfermar, por ejemplo, de TB latente o de diarrea aguda, de algo que ya estaba cubierto con vacunas previas. Es como un reseteo de tu sistema inmune, elimina células de memoria B y T, y los niños recuperados quedan vulnerables a infecciones secundarias por otras enfermedades hasta años después. Entonces yo no sabría en qué momento volver a vacunar a ese niño para tener otra vez al 100% sus defensas. El riesgo de neumonía por neumococo pues es algo que nos tenemos que estar en vigilancia completamente para que no suceda. Otros riesgos también, hablábamos de la encefalitis por cuerpos de inclusión, la panencefalitis esclerosante subaguda, las dos fatales, la queratitis, las úlceras
craneales, ceguera, asociado a déficit de vitamina A, y en lo respiratorio decíamos la neumonía, la causa más común de muerte post-infección y la neumonitis de células gigantes. Gastrointestinalmente la diarrea puede ser severa y de duraciones pues loquísimas como de meses. Y al final tenemos una vacuna que es 100% efectiva con 2 dosis, una cobertura que ya teníamos en años anteriores y que hubo brotes a principios de los 80, por lo que la, la idea de ahora vacunar a los pacientes menores de 49 años tiene este foco, que asumimos que ya estuvimos expuestos al virus o a la vacuna o a las dos cosas. Debido al R0, se necesita 95% que la población esté vacunada con 2 dosis, y la realidad es que ha caído esto por desinformación. Hace más de 20 años se ligó, se asoció a datos de autismo y de pérdidas de habilidades cognitivas en los niños, cosa que ahora ya está completamente falso, desmentido. Ya se hizo todo un estudio para ver que es una vacuna que tiene los menores efectos adversos secundarios. Y en el horizonte tenemos parches con microagujas que no tienen que tener tanta red de frío, que pueden viajar muchos kilómetros sin tener las precauciones que debemos de tener al transportar una vacuna. La administración es más simple, sin dolor, al tener varias superficies que contactan con la piel del niño, y el acceso va a ser, se supone, mucho más área de cobertura a nivel mundial. Los factores modificables que les quiero comentar es que si nosotros estamos con una buena dieta, con una buena capacidad de tener vitamina A, ejercicio, salud mental y algo que yo llamo como inmunoestimulantes, que son específicamente lo que cada cuerpo necesite, tenemos estos factores como protectores y un sistema inmunológico sano. No necesitamos nada más que 2 dosis de vacuna. En niños no hablamos de refuerzo, al menos no en sarampión. En sarampión solamente son 2 dosis. La tercera dosis que todas las mamás te dicen, oiga, necesito un refuerzo, un refuerzo, un refuerzo, un refuerzo. Tienes las vacunas con un esquema completo de 2 dosis. Ya no vas a necesitar un refuerzo en toda la vida, pero necesitamos un refuerzo, los adultos que no tenemos la evidencia de 2 dosis de vacuna. Ahí entra la controversia si llamarle o no refuerzo. Realmente no es que, que tengamos que reforzarlo cada año al sarampión, no es necesario, simplemente como tenemos la duda, no tenemos evidencia de nuestra cartilla de vacunación, tenemos o aplicar una dosis que nos cubre 95% o tomar anticuerpos de la subclase IgG de memoria. El mundo antes de las vacunas, tengo que explicar que también definían el destino cada enfermedad, cada generación. 1 de cada 4 niños morían antes de los 5 años, y ahora está emergiendo esta posibilidad gracias a que no tenemos la vacunación a gran escala. Tenemos que fortalecer que este descubrimiento de Edward Jenner, y por lo cual se llamó vacuna, desde aquí empezó la inmunología moderna, y las inmunizaciones se les llaman a grosso modo vacunas. Tenemos las mejores para esta enfermedad. Y como inversión, $1 invertido genera $44 en retorno de la inversión. Las vidas salvadas son economías protegidas. 150 millones de vidas salvadas desde los 2000, y las vacunas protegen el progreso de toda una nación. Para la semana 7 de este año, pues ya llevamos 10.085 casos con 31 defunciones. De tal manera que el riesgo es el olvido. El riesgo es que no podemos ceder ante el pánico, pero tampoco debemos de terminar de, de no darle a la persona que está inmersa en un cuadro como parecido al sarampión, que tenga la certeza de que está inmune
de que eso no va a permear en su cuerpo. Entonces tenemos que ser cálidos con las personas. La vacuna para nosotros es un símbolo humano, es un acto de empatía colectiva y no esparcir ni el miedo ni la desesperanza. Todas estas cosas del sistema inmunológico ya están muy bien estudiadas, cada quien es diferente, cada quien sabrá sus comorbilidades, cada uno tiene su genética y su epigenética, y de tal manera que cada quien tendrá cosas modificables en su medio ambiente, el ejercicio, el estrés, cambios de dieta, quitar ambientes eh, con humo de cigarro o uno dejar de fumar. Todo esto es en este momento importante para contener este brote de salud que pues para mí es como un termómetro de cómo está en general nuestro sistema de salud. Las estrategias de inmunización y la falla vacunal, les digo, es una sola dosis deja 10 al 15% de las personas sin seroconversión. De tal manera que hablo siempre de 2 dosis obligatorias, con certeza o evidencia. La falla secundaria se da porque después de los 6 años las vacunas no funcionan tan bien, de tal forma que ahora es mejor poner al año, a los 12 meses y a los 18 meses o lo más pronto posible. Los casos vacunados son más leves en las personas que ya tienen una dosis y el adulto y el personal de salud no se recomienda un refuerzo rutinario si tienen evidencia de enfermedad, ya sea teniendo 2 dosis o teniendo inmunoglobulina G. Y para el mundial, pues espero que se pueda verificar el estado de los viajeros y del personal clínico. Este es un ejemplo de una cartilla de vacunación, como decía antes, una dosis de antisarampionosa, en este caso venía sola, ahora solamente tenemos sarampión junto a otras vacunas. Entonces el sarampión y rubiola es SR, SRP o MMR, por sus siglas en inglés, Measles, Mumps and Rubella, sarampión, rubiola, paperas y varicela. Hay 2 nombres comerciales, no sé si puedo decir nombres, Proquad y Priorix Tetra. El círculo vicioso del sarampión y la vitamina A es fundamental que estemos conscientes de que a mayor hipovitaminosis hay mayor riesgo de ceguera y de mortalidad. De hecho, cuando empiezan los síntomas, tenemos que iniciar con una buena dosis de vitamina. Como cuadro clínico y diagnóstico diferencial, tenemos que ver que hay otras patologías que se parecen al sarampión operacionalmente, fiebre y exantema, puede ser rociola, puede ser varicela, puede ser mano, pie, boca, puede ser el sarampión. ¿Qué? Y también tenemos que dar un paréntesis porque el Kawasaki es la enfermedad más grave del diagnóstico diferencial, ya que produce aneurismas coroneos en los niños, es la primera causa de infarto en los niños, es más común en personas de ascendencia japonesa, por lo que en Japón todos los niños que están en edad escolar deben de entrar a la escuela con un ecocardiograma diagnóstico, pero pues se parece mucho y si tienes 2 dosis de vacuna y tienes un cuadro clínico así, pues iríamos directamente al ecocardiograma. Muchas gracias. Gracias, doctor Montiel. A mí se me cortó, creo, la llamada, pero estaba yo diciendo que seguía el doctor Montiel porque ahora lo que viene es, creo que alguien está haciendo una pregunta. Sí, Raquel, nada más dice Raquel. Soy yo, la doctora Gerson. Yo solo quería su comentario en pacientes en quimioterapia, radioterapia o inmunosuprimidos que recuerden o no recuerden su vacuna del sarampión o que tengan más de 60 años, ¿cuál es la acción a tomar? Ahorita una presentación. Muchas gracias, doctora Raquel. Mire, mi idea es que los pacientes que tienen una inmunosupresión pueden tener una mala evolución con la vacuna. La vacuna está, a grosso modo, muy en inmunosuprimidas con alto riesgo de complicaciones. Tenemos que ver cuál es el riesgo contra el beneficio.
No hay un antiviral específico, pero si el paciente tiene inmunoglobulina G, esta inmunoglobulina le confiere protección de por vida. Si está inmunosupreso, pues lo que están ahora pues peloteando ideas es una especie de cocooning, o sea, como un capullo en su casa de personas que estén vacunados, personas que usen cubrebocas, personas que no sean un transporte del sarampión, porque decía Roxana que el sarampión puede estar 2 horas en el aire si una persona estornuda. La buena noticia es que tenemos inmunoglobulinas y también tenemos ya en México inmunoglobulina facilitada, que eso nos va a proteger si se usa en el lapso de 6 días al inicio de los síntomas. Muy Sí, bien. sumando un poquito a lo que comenta el doctor Montiel, sí, es un tema bien importante esto que acaba usted de preguntar, doctora Gerson, porque los pacientes con quimioterapia activa, ¿no? O inmunoterapia con impacto linfocitario significativo, que tienen trasplante de médula ósea, neutropenia severa o también linfopenia, como es una vacuna de virus vivos atenuados, ¿no? Ahí es donde uno inicia como en qué momento o cuándo pueden vacunarse. Todo depende del contexto clínico, como ya decía el doctor Montiel. Por ejemplo, para pacientes con cáncer en quimioterapia se recomienda al menos 3 meses después de terminar quimio, pero esto también depende mucho si hay recuperación inmunológica. En los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos se puede considerar vacunación a partir de los 2 años post-trasplante, por supuesto sin enfermedad de injerto contra huésped activa, sin inmunosupresión en curso, y con recuperación inmune documentada. Entonces, como decía ya el doctor, en temas de brotes o exposición, y si están inmunosuprimidos, pues ahí sí, y se exponen, hay que administrar inmunoglobulina, ya comentaba el doctor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos estratégicos en los hospitales? El tema hoy es que la cobertura de los trabajadores esté a un 95 en personal sanitario. Esto es importante. O verificar a los cuidadores de este tipo de pacientes. Y creo que sí es importante este tema, ya comentaba el doctor Montiel, del esquema de vacunación que debe de existir hoy, y debemos de, pues a lo mejor corroborar que esto ocurra. Ahora, el tema hoy es un poco complicado. Por ejemplo, personas nacidas en 1957 o después se pueden considerar con inmunidad adecuada si tienen 2 dosis documentadas de la vacuna. Es importante que esté documentado, porque miren, lo que hemos expuesto y lo que ha pasado cada vez que hay un brote de sarampión, no es la primera vez que ha existido un brote de sarampión. Yo cuando estaba en el internado también existió otro brote. Es saber si de verdad están vacunados. Y mucha gente no tiene su cartilla, no lo sabe si de verdad está completo el esquema de vacunación. Algunos refieren, no, sí me enfermé de sarampión. ¿De verdad enfermé de sarampión? O sea, si estamos en estas personas nacidas en 1957 para abajo, pues a lo mejor podríamos pensar, pero también hay un tema de la vacuna, ¿no? Tiene un periodo de inicio. Entonces, creemos que puede haber inmunidad natural en el personal nacido antes de 1957. En lugares donde hay alto riesgo, como puede ser los hospitales, sí se recomienda que se tenga documentadas las dosis, y si no, sí se recomienda la inmunización en los profesionales de la salud. Esto es importante. No es que existan refuerzos, como ya decía el doctor, si tienes 2 dosis, bueno, pues puede estar cubierto, pero también no podemos asegurar que la persona está protegida. En brotes siempre hay una recomendación, si no hay un aseguramiento de que enfermó, que ahí estás protegido, o que tuvo las 2 dosis. Creo que eso es importante tenerlo en mira. Sí, doctora Paulina Martínez. Hola. Gracias, doctora. Y en cuestión de si se sacan anticuerpos para saber si tienen la protección, hay una parte que sale indeterminada. ¿Qué se hace? Cuando sale inmunoglobulina G antisarampión indeterminada, ¿se recomienda una dosis de vacuna? Sí, o sea, el deber ser sería que si sale en 0, pues como cada laboratorio tiene su parámetro para ver lo normal.
Lo que buscamos al tener la IgG positiva es determinar si hubo o no una dosis. Y entonces se da la segunda dosis para elevar esos anticuerpos pues, como booster, como efecto booster. Pero entonces si tienes, no necesitas dos, necesitas una. Ok, gracias. Gracias, doctor Montiel. Déjame ver si por acá hay otra pregunta. Tenemos unas preguntas en el chat. La Ah, doctora. sí, vamos. Ajá. Sí, La sigue. doctora. Ay, un segundo. La primera es de la doctora Zamorano, si se pueden aplicar la vacuna del sarampión y rubiola a mayores de 50 años. Ujú. No, no hay contraindicación en mayores de 50 años. Lo que pasa es que estas dosis que te dan en el sector salud, que están dentro del esquema para niños, siempre va a ser sarampión, rubiola y paperas. Y cuando están vacunando, pues fuera y hay campañas de vacunación, siempre van a poner sarampión y rubiola. De acuerdo. Sí, La doctora. sí, en ese tema, no siempre tienen sarampión rubiola. Les quiero decir que, por ejemplo, en septiembre que acudieron acá, pues tenían la triple, ¿no? Tenían un monto de sarampión rubiola donada por la OPS. Hoy, por ejemplo, que vinieron acá a Campus Observatorio, sí traían sarampión rubiola. Sí no existe una contraindicación. Yo creo que aquí el tema importante en relación a esto de las edades, pues tiene mucho este enfoque. Si ustedes se fijan en esta gráfica, hay que privilegiar, ¿no? A los que tenemos una mayor frecuencia, que seguramente aquí hay un tema importante, ¿no? Que hay que reforzar en vacunación. Estos son de menor frecuencia. No es que no existan, pero existen, hay un riesgo más bajo en relación a enfermar. Entonces, siempre en los esquemas de vacunación del gobierno se va a privilegiar el tema de esto que le decían de vacunación rebaño, ¿no? De poder proteger a esto que tiene mayor riesgo de transmisibilidad, que son los susceptibles, los que no tienen esquema completo, etcétera. Entonces, por eso es la razón, pero bueno, el sistema de salud así lo tiene hoy. Hoy, por ejemplo, que llegaron aquí a vacunar, tenían la indicación de 49 años, un poquito el debate de, bueno, pues somos profesionales de la salud, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, sí, vengan, se pueden vacunar, traigan su credencial que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, se van a vacunar, aunque tengan más de 50 años. Okay. Y bueno, sí. Creo que hay más preguntas, ¿verdad, Luis? Sí, la doctora Olivia Ortiz dice que si tenemos un protocolo en el hospital ABC para un paciente sospechoso. Sí, así es. Sí tenemos un protocolo. Bueno, cerramos si quieres el tema de vacunación, que recomendamos vacunar. Esta es una foto de la UNAM. Todo el mundo recomienda hoy revisar la cartilla, ¿no? O sea, sí vacunémonos, pero revisemos nuestra cartilla. Privilegiemos el tener un sistema de información de qué nos estamos aplicando, cuándo fue la administración, qué lote fue, qué caducidad fue, a dónde fue y quién fue. Todo esto tiene mucho soporte en el momento que tenemos un evento adverso por una vacuna, que llega a haber en menor porcentaje, por supuesto, por eso están en uso, pero sí hay que tener toda esta información. Y algo que nada más quería reforzar, esto también lo tomé, pero la Asociación Nacional de Vacunología, es que es importante que los profesionales, pues seamos esas personas que influimos en otros para que podamos prevenir, ¿no? Y al final esto nos va a ayudar a poder evitar este tipo de riesgos, ¿no? México va a perder su certificado como tal, libre sarampión, pidió 3 meses más, pero bueno, pues no, esto no va a ocurrir, ¿no? Los casos están ahí y seguimos teniendo casos. Vamos a hablar de definición operacional de caso como tal, en relación a la categorización de caso probable o confirmado, o caso descartado. Aquí lo más importante para nosotros es este caso probable, ¿no? Ya lo decía el doctor Montiel, toda persona que cualquier edad, aquí no es un tema de edad, que presenta fiebre, que presenta exantema maculopapular y uno o más de los siguientes signos y síntomas, que puede ser tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias retroauriculares o occipitales o cervicales.
Con esta información es importante porque con esto se desencadena el flujo que ahorita vamos a ver. El confirmado, por supuesto, no hay manera de que el sistema de salud acepte un confirmado si no se hace la prueba, sea en el Instituto de Referencia Epidemiológica o el laboratorio estatal. Aquí en México es Ajusco Medio, y también del INDRES quien está haciendo estas pruebas. Está haciendo rápido, más o menos tarda 3 días, pero nosotros también debemos de ser muy rápidos en notificar y tomar muestras y algunos otros datos que ya el doctor Antonio les presentará. Y el descartado es ese caso probable en el que se descarta infección por virus de sarampión mediante pruebas de laboratorio, o caso probable en el que no se obtuvieron muestras del laboratorio, pero cuenta con evidencia clínica y epidemiológica para descartar el diagnóstico de sarampión y rubiola por comité de expertos. Hoy lo que se está poniendo en la mesa es que si algún paciente por alguna razón no se toman estas muestras en tiempo y forma, no se descarta en automático, pasa a un comité de expertos que te pide que sea la misma institución en conjunto con nivel estatal para poderlo descartar o no. Hoy no, de los casos que ustedes ven, hay una frecuencia baja, pero hay algunos de ellos que han sido no confirmados por prueba, pero sí por este comité de expertos. Entonces, esto se lo vamos también a compartir para que ustedes lo puedan tener. Y después tenemos el flujo como tal dentro de la institución. ¿Cómo identificamos los casos? Aquí enfocamos al médico tratante, pero también puede ser urgencias, ¿no? Pero bueno, al final es donde se da la atención. Cumple esta definición que ya decíamos, ¿no? La fiebre, algunos de los otros síntomas y por supuesto el rash cutáneo, la erupción cutánea. Si cumple con definición operacional de caso, si no se mantiene con vigilancia clínica epidemiológica, por supuesto, esto mucho basado sea en urgencias por el área de epidemiología, sea con el médico tratante también, y ahí se terminaría el proceso. Si cumple con la definición operacional, se notifica. Bueno, se implementan las medidas, por supuesto, de contención, que tiene que ver con el uso de un respirador de alta eficiencia, con un tema de implementar medidas basadas en los mecanismos de transmisión, que en este caso son vía aérea y contacto. Se notifica epidemiología al celular de guardia. Tenemos un celular de guardia o mi celular, se nos notifica. Y si es en caso de un consultorio, se envía a paciente al laboratorio. Ahora, ¿qué se nos notifica a epidemiología? Pues nos mandan un mensaje, nos marcan, no sé, tengo aquí una sospecha de un paciente con probable sarampión, y nosotros les vamos a solicitar nombre completo, fecha de nacimiento. Esto que hacemos con esta información, nosotros lo notificamos al laboratorio, ya tenemos ese proceso vía correo electrónico, vía un chat que tenemos con ellos. Nos tienen que definir en qué campus están. El paciente se envía al laboratorio, por supuesto protegido vía respiratoria, para la toma de muestra con una receta de solicitud de la toma. Y en el caso de consultorios, caso de urgencias es igual, se solicita toma de muestra laboratoria. Ahora, las pruebas que nosotros hacemos, hablando de epidemiología, se les solicita una toma de muestra de sangre para obtener suero 2000. Bueno, ahorita el doctor les va a decir. Bueno, ya me iba a meter en la toma, pero bueno, ahorita les comenta qué es lo que va a hacer este tipo de muestras que se toman. Por supuesto, ustedes pueden solicitar para el paciente que se haga la prueba en Clínica Mayo, que hacen PCR. Tiene un costo para el paciente, la toma de la muestra de Clínica Mayo tiene un costo, el resultado tiene un costo. Eso ya está establecido en la institución, creo que en promedio está en 14,000 pesos. El tema del enviar al laboratorio estatal no tiene costo, ni la toma de muestra para el paciente. Eso se absorbe por la institución. No hay ningún costo si ustedes deciden enviar al paciente y solo tomar el del Secretaría de Salud. Así se hace y no se le cobra al paciente. Se recaba la información, el resumen clínico, estudio de caso y se envía a epidemiología. Se continúa su atención clínica en el caso y bueno, ahí terminaría como tal, por supuesto, en espera del resultado. Y bueno, en el caso de notificación epidemiología, también por supuesto epidemiología hace esta evaluación con ustedes de lo que ustedes están observando. Hemos tenido ya casos de sospecha en la institución en urgencias y hemos acudido también a ver a los pacientes a urgencias para poder en conjunto con ustedes revisarlo y también para aprovechar el momento de información muy valiosa que requerimos
para que nos acepte el nivel estatal la muestra. No solamente se le envió la muestra, es algunos otros datos que ahorita el doctor les comentará. Si se ratifica el caso, se continúa el proceso, se coordina con el laboratorio la toma de muestras, se recaba y revisa muestra y documentación, se envía a la jurisdicción sanitaria, se mantiene el seguimiento al caso y los contactos, y se recaba resultado del INDRE. Aquí dentro de este punto el doctor ya les comentará, hay otra información que nos piden que son como este tema de trazabilidad de 30 días para atrás, que es todo un trabajo, también porque hay un sesgo de memoria, pero es información que nos solicitan junto con otras. Se informa al médico tratante del resultado y bueno, se continúa su atención clínica. Por supuesto, se inicia la identificación de contactos, nos piden mucha información y se decadena medidas de contención epidemiológica para estos casos. Ahorita que el doctor Antonio les presente, yo creo que seguramente tendrán ustedes más dudas y ahí les vamos a aclarar todo este punto. Esto también se los vamos a reenviar. Bueno, ya, doctor Antonio, por favor. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Quieres enfatizar tantito en este flujo, por favor? Sí, bueno, traigo mi presentación y de hecho ahí la tengo, entonces no sé si me dejan presentar. Claro que sí. iPhone 3 levantó la mano. Si quieres darnos su nombre, por favor. Una pregunta. iPhone 3. Adelante, abrir su micrófono. Gracias. Soy yo, Jacobo Kelber. Pensé que estaba yo identificado con el nombre, perdón. Doctor, adelante. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas, dando un poquito de seguimiento a la pregunta que hizo la doctora Gerson y a la respuesta que se le dio. A mí me gustaría que tuviéramos realmente alguna guía bien establecida de quiénes son pacientes que pudieran estar o que están en una situación vulnerable y en donde hay una contraindicación para vacunarse, porque aparte de los pacientes que comentó la doctora Roxana en términos de pacientes que están recibiendo quimioterapia, etcétera, hay muchos otros rubros y muchos otros grupos de pacientes que están en una situación realmente de inmuno comprometidos, incluyendo, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen, por ejemplo, dentro de la población adulta y de lo que yo veo, o bien gente de otras especialidades, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, gente que está recibiendo inmunosupresores, ya sea en una forma por algún tiempo limitado o incluso inmunosupresores pues por tiempo no limitado, como pacientes, por ejemplo, que tienen trasplantes de órganos sólidos. Y entonces, y estas preguntas están surgiendo todo el tiempo de pacientes que yo veo, por ejemplo, y no sé cuál es la respuesta que tenemos que darles. La segunda pregunta, que es algo diferente, no tiene nada que ver con esto que acabo de preguntar, que fue hoy, recibimos el mail y el aviso de que se estaba aplicando no vacuna contra sarampión para el personal por el tiempo que durara. Pero ahí realmente pues hay es una cuestión así como irrestricta. O sea, no están hablando acerca de quiénes realmente sí se deben vacunar y quiénes no se deben vacunar. Y en la misma medida, lo que yo pregunto es, ¿sería conducente el que se lleve a cabo una determinación de IgG en este grupo de gente, en el personal, médicos del hospital, etcétera, como para realmente saber quiénes sí y quiénes no requieren de la vacuna, particularmente cuando, por lo que estoy escuchando, no hay vacuna para todo el mundo, ¿no? Sino es en el momento en el que se termine, ya no hay y ya no puede acceder a lo mejor la gente que sí está vulnerable a recibir la vacuna. Y por último, no sé si hay alguna, porque se comentó algo, pero yo no lo entendí bien,
si hay alguna recomendación para inicio de tratamiento y con qué para pacientes que tienen una sospecha alta de tener sarampión sin tenerlo confirmado, si hay algo que en ese momento haya alguna guía, porque digo, todos vamos a estar viendo seguramente estos pacientes, ¿no? Y no nada más los infectólogos o en este caso, por ejemplo, el doctor Montiel, los pediatras, etcétera. Entonces, ¿hay alguna recomendación de lo que se deba hacer para disminuir la virulencia del cuadro y mejorar lo que le pueda ocurrir a un paciente que tiene en lo que se tiene la confirmación del diagnóstico? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, Jacobo. Mira, la idea es que todo esto sea específico, preciso, íntegro, comprendido y oportuno. O sea, yo diría épico. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen inmunodeficiencia común variable, por ejemplo, y que reciben inmunoglobulinas séricas cada mes. Entonces, no tiene sentido vacunarlos porque la inmunoglobulina sérica se va a llevar la vacuna. Entonces, en ellos, paradójicamente, si los vacunas, malo. Y si no los vacunas, malo. Pero están cada mes a mes con una reposición de inmunoglobulinas, que es el tratamiento. Entonces, en ellos no hay ningún riesgo. Además, cualquier otro paciente que tenga una inmunosupresión severa, post-transplantados, post-quimioterapia, post algún ciclo de altas dosis de esteroide, pues no solamente se contraindica la vacuna del sarampión, sino todas las vacunas de virus vivos. De tal manera que la única forma, pues, real es hacer una especie de capullo que le dicen cocooning, reforzar su medio ambiente con vacunas a los cuidadores primarios y secundarios y terciarios y las personas que entren en contacto con esta persona inmunocomprometida. Y el inmunocompromiso leve tampoco contraindica la vacuna. Siempre hay que jugar con el paciente en el diagnóstico y no se puede generalizar. Sí, pero eso me deja realmente con la misma pregunta. Yo puedo poner ejemplos muy específicos. Por ejemplo, tengo pacientes post-trasplantados y que no es necesariamente un post-trasplante inmediato, y al contrario, ¿no? De lo que llevan a lo mejor años trasplantados, pero que están recibiendo tacrolimus y prednisona y micofenolato. ¿Esos tienen una contraindicación para recibirlo o no? O sea, porque si no, realmente no sabemos ni cómo actuar. Estrictamente sí. Estrictamente están inmunosupresos, inmunocompromiso, la infección que puedan tener quizá no ocurra porque estamos activamente llegando a ese 95% bueno, I wish, de inmunidad de rebaño. Y entonces el riesgo sería mayor aplicándose la vacuna porque podría jugarle en contra. Doctor, le quería comentar, yo creo que nos ha dado una oportunidad lo que acaba de comentar, porque creo que sí es muy valioso. Primero, contar con una guía específica, porque al final estos seminarios son seminarios que ocurren, ya que se graben, ¿no? No vamos a estar viendo el seminario a ver qué dijo fulano, qué dijo sultano. Sí hay que tener una guía en relación a qué sí vacunamos, porque hoy hablamos de sarampión, pero pues hay infinidad de vacunas que podemos establecer como tal, ¿no? Y ya relacionados con un tema clínico, ¿no? No con un tema profesional, sino con un tema clínico. Sí, yo me lo llevaría, es muy interesante, lo podemos asentar con las diferentes especialidades también para poderlo conformar. Al final podría salir, lo podríamos trabajar, ya hemos trabajado algunas otras que al final salen, por ejemplo, en medicina interna, ¿no? Hemos hecho guías ya para medicina interna, hicimos la de sepsis, podemos hacer esta que tenga que ver con vacunas, que si lo incluimos en medicina interna puede impactar fuertemente, y también pediatría, ¿no? Creo que eso nos lo llevamos, doctor. Me queda súper claro que es una necesidad y que son preguntas que surgen, ¿no? Y hay que aprovechar este tema epidemiológico para poder establecer esta enfermedad infecciosa previa por vacunación y otras. Hablando del tratamiento, pues mire,
existen algunas recomendaciones que no es para todos, no es un tratamiento como tal tampoco. Hay un tema ahí que ha sonado, que el tema de vacunar post-exposición de una persona positiva dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición, como un tema de concepto de prevenir la enfermedad o modificar su presentación, hacerla más leve. Por supuesto, eso solo aplicaría en personas susceptibles o inmunocompetentes, pero el tema, hay otros estudios interesantes observacionales de brotes documentados en el CDC, en la ICP y en la OMS. También el tema de inmunoglobulina, que refiere como administrar dentro de los 6 días posteriores a la exposición en ese periodo de ventana para algunos grupos poblacionales. Por supuesto, el IgG no siempre previene totalmente la infección, pero sí reduce la gravedad y el riesgo de complicaciones. Bueno, al final no hay una evidencia tan fuerte como el tema de antivirales específicos para efectivos contra sarampión o un tema de refuerzos vacunales para disminuir virulencia en alguien que ya está enfermo, o medicamentos que modifican el curso una vez establecido, más allá de lo que ya se decía para los niños de soportar la vitamina A para reducir el impacto, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, al final, la vacuna per se no disminuye la virulencia, pero sí estimula la respuesta inmune y previene enfermedad. Por eso el tema preventivo es súper importante. Y yo me llevaría, doctor, pues para tener respuestas ya documentadas y establecidas, el conjugar una guía que pudiera ser interesante, porque ahí podríamos colocar indicadores que nos ayuden, ¿no?, a reforzar la medida preventiva más importante que ha existido en el mundo, aparte de la higienización, que es la vacunación en salud pública. Entonces, sí, con gusto, doctor, muy buenas sus preguntas, nos las llevamos y aterrizamos algo interesante para que demos respuestas a todas las dudas que pudieran existir, con gusto. Doctor, entonces. Listo, adelante. Sí, gracias. Ok, pues vamos a apurarnos porque pues, ya. Nada más que no se ve nada. Ya ven mi presentación, ¿es correcto? Perfecto. Ok, Ya. entonces, habían, digo, de lo que se... Uy, esta no es, una disculpa. Si no puedo hacer esa misma, donde viene. Ok, ya, perdón. Entonces, en términos generales, ya esto voy a obviar lo que ya se mencionó. El diagnóstico, en términos generales, la sospecha es clínica, básicamente la presencia de la sintomatología. Vamos a resaltar algunas situaciones, y la confirmación necesariamente es por laboratorio, confirmación de descarte, o de una dictaminación epidemiológica que ya medio se mencionó. Vamos a saltarnos esto. Es importante considerar que sarampión no es nada más el exantema, entonces tiene que cumplirse ciertas condiciones. Ya lo comentó la doctora Roxana, hay una definición operacional. Entonces, en términos muy, muy generales y para hacer, optimizar el tiempo, 3 condiciones. Tiene que haber fiebre y exantema, y además uno de los siguientes datos, porque puede ser tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias. Esto es importante porque, o sea, el hecho de que un paciente venga con exantema no en automático se vuelve un caso probable de sarampión, porque pues obviamente se tiene que desencadenar todo el mecanismo para hacer el diagnóstico, para integrar el diagnóstico. Y bueno, eso amén de todo, y en términos generales del impacto específico en el paciente, también impacta directamente en la capacidad de los sistemas de salud, ¿de acuerdo? Ya después podemos confirmar o descartar en función de los resultados de laboratorio. Algo importante para hacer el diagnóstico, para hacer, digamos, todo este proceso, se tiene que contar primero con una sospecha real. Aquí tenemos unas fotos, como ya lo comentaron bien. El exantema es importante, es maculopapular. Si tiene vesículas, si tiene úlceras, etcétera, pues ya nos estaría hablando de otra cosa. En las manchas de Koplik, que desafortunadamente se ven
pues poco tiempo, en poco más del 30% de los casos son patognomónicas, a veces un poquito difícil de identificarla, no estamos tan acostumbrados, pero bueno, la evolución clínica, el establecer bien un caso probable es muy importante. Y ya después de eso, la toma de la muestra, cómo realmente hacer el diagnóstico. En México estamos utilizando básicamente dos formas. Uno, PCR, ¿ok? Y dos, anticuerpos. Estos son procesados por los laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública, que para la mitad del estado de la Ciudad de México, que es en donde está incluido observatorio, sería Ajusco Medio, y para la otra mitad, en donde estaría incluido Coajimalpa, pues el INDRE, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras formas, digamos, de diagnóstico, por ejemplo, PCR en orina, que pues, no estamos haciendo aquí. Ahora, las muestras fue una de las preguntas. ¿Qué es lo que requerimos para poder desencadenar el resultado? El diagnóstico son 2 muestras específicamente, una de un hisopado de exudado faríngeo, específicamente es nasofaríngeo, ¿ok? Tiene que ser tomado y resguardado en un medio viral, ¿ok? Y debemos de ser oportunos porque tenemos 24, máximo 48 horas para procesarla siempre que se conserven en temperaturas adecuadas. Después de eso, en teoría la muestra ya no es viable y el resultado no sería confiable. Y el suero, que pues básicamente es para la determinación de anticuerpos, es una muestra pues, de sangre sin anticoagulante, un tubo rojo o un tubo amarillo, preferentemente que tenga un gel para separar el suero de los componentes celulares y evitar que se hemolice o que vaya a ser a dañar la muestra, y porque además de eso también sería un dato o un criterio de rechazo. Además, ya lo mencionó la doctora, no es nada más la muestra, desafortunadamente, como salvo que se mande directamente a la Clínica Mayo, se requiere forzosamente de toda una serie de documentos de información que nos exigen las autoridades para poder aceptar y procesar la muestra. Dices, bueno, entonces nada más mando la de mayo. El problema es que si sale positiva la de mayo, pues se tiene que reportar. Entonces se tiene que, de todos modos, hacer todo, digamos, recabar toda esta información y obviamente volver en el supuesto de que no existiera, volver a tomarle muestras a los pacientes, porque pues, la normatividad vigente nos obliga a ese tipo de situaciones. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En términos generales, aquí ya medio habló la doctora de este esquema. Básicamente, empezamos a sospechar con una presencia principalmente de rash cutáneo. Ya dijimos, no todos los rash van a ser sarampión. Hay que determinar si cumple con la definición operacional, lo que habíamos dicho, las 3 condiciones. Eso se tiene que hacer en conjunto con la epidemiología. Vamos a coordinarnos para ratificar el diagnóstico. Una vez que está ratificado, nosotros somos los que coordinamos la toma de muestra para la jurisdicción. Se tiene que hacer todo un proceso interno, porque la toma de muestra en el hospital tiene un costo. Este costo lo absorbe el hospital, en este caso específico, vía el área de epidemiología. Para eso tenemos que desencadenar nosotros el proceso para que no se le cobre al paciente. Esto está en función de las muestras que vamos a enviar a los laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública. Los que se enviaran a la Clínica Mayo, digamos, porque se quiere confirmar o abreviar este paso, sí van a tener el costo que ya comentó la doctora. Una vez que ratificamos el diagnóstico, además nosotros desde epidemiología empezamos a coordinarnos con las autoridades para que sea rápido tanto el envío, recepción y el destino final de la muestra, porque así como nosotros tenemos tiempos de entrega, también la jurisdicción tiene tiempos de entrega. Entonces, como son muy cortos, están muy acotados,
Si nos desfasamos, si no nos coordinamos bien, llega tarde a la jurisdicción pues todavía lo manda más tarde y ya después no lo acepta el laboratorio final y pues obviamente nos van a rechazar la muestra. Entonces sí es un poquito más complicado que solo solicitarla, por eso es importante que nos avisen y que, bueno, que nos vayan avisando para poder hacer nosotros esa coordinación igual y retener o adelantar o retrasar la muestra algunas horas sería una muy buena estrategia para poder cumplir con esos tiempos de manera correcta. Una vez que tenemos o que ya se envió la muestra, tenemos tiempos de entrega que van desde los 2 hasta los 4 días, 2 a 4 días más o menos. Ahorita es una contingencia epidemiológica, le están dando celeridad a los diagnósticos, entonces hemos tenido respuesta rápida, ¿no? Y una vez que se confirma, pues hay que hacer también el control de contactos. A fin de cuentas, esta ya lo dijeron muchas veces, es una de las enfermedades más infecciosas, más infectocontagiosas que tenemos, con un RO de hasta 18, entonces el control de los contactos es muy importante desde el punto de vista epidemiológico y también para las autoridades. Nos exigen la trazabilidad día a día de lo que ha hecho el paciente, pero también desde que entró, con quién estuvo contacto, sobre todo contactos de riesgo que serían en espacios cerrados por más de 15 minutos sin el uso del equipo de protección personal. ¿Qué información? Pues básicamente antes nos pedían resúmenes, historias clínicas, pero es mucho más amplio y ahora lo llaman nota informativa, en donde van a estar pues los generales encabezando la documentación, un número de contacto. Esto es bien importante porque todos los pacientes son susceptibles de ser contactados, tanto por el servicio de epidemiología como por las autoridades sanitarias en cualquier momento una vez que se establece el diagnóstico, incluso la sospecha. Y esto es bien importante que se lo comenten a su paciente, porque bueno, para que no se sorprenda y pues obviamente nos ayude. Entonces, ustedes nos hacen favor de pasar información, nosotros desde epidemiología revisamos esa información, la ampliamos habitualmente en una llamada telefónica, una o varias llamadas telefónicas, procuramos ser lo más eficientes posibles, ahorrar molestias al paciente, pero es necesario y una vez que se confirma, la autoridad también tiene la obligación de contactarlo y de darle seguimiento puntual a toda la evolución del paciente. Esto es bien importante. Los datos del paciente, la sintomatología, les pedimos que nos regalen un resumen clínico, qué es lo que ven, porque a fin de cuentas ustedes hicieron una revisión amplia del paciente, lo vieron de manera física, entonces una anamnesis detallada de los datos principales, pensando en la definición operacional, cómo empezó la fiebre, características, cómo ha evolucionado, el exantema, cómo se presentó, dónde empezó, características, cómo ha ido evolucionando, cómo se dispersa, ¿okay? Y la presencia de otros síntomas, insisto, pensando en la definición operacional. Específicamente lo que nos preguntan siempre es, desde las autoridades, adenomegalias, coriza, conjuntivitis, tos, principalmente. ¿Dónde estuvo el paciente? Si nosotros somos su primer atención de salud, si ya estuvo viendo otros médicos, si ya fue a otras áreas, a otras clínicas, a otras unidades de salud, también es importante para empezar a hacer la hoja de ruta. Se tiene que hacer un antecedente, o revisar los antecedentes epidemiológicos de 21 días. De hecho, ya nos están pidiendo 30 días precisamente porque se está exacerbando el asunto. La vacunación, cuándo se vacunaron, si tienen o no cartillas, las fechas de vacunación, de ser posible los tipos de vacunas, sobre todo en la infancia, o si tuvo alguna revacunación durante la etapa adulta, si ha viajado en los últimos 30 días y si es así, con quién viajó, a dónde viajó, dónde se hospedó, cómo se movilizó, si fue en autobús, en avión, si es en avión el vuelo, de ser posible el número de asiento, y puede parecer exagerado, pero realmente toda esta información está solicitada y de hecho tiene bastante sentido. Si tuvo o no contacto con personas que se saben enfermas, no solo de sarampión, sino como casos sospechosos o incluso como
cuadros respiratorios, si tuvo asistencia a algunos otros eventos, principalmente donde hay muchas personas. En términos generales se llama evento masivo a eventos de más de 100 personas en lugares abiertos, de 30 o más personas en lugares cerrados. ¿Qué tipo de evento fue? El lugar, la fecha, con quién estuvo contacto, si fue específicamente con alguien, algún acompañante, tuvo algún contacto específico, sobre todo si este es de riesgo, con las 3 características que ya comentamos. ¿Qué es lo que hace regularmente? Si va a la escuela, qué grupo, cuántos compañeros, si va al trabajo, dónde, direcciones nos piden bastante, a dónde va el paciente, si fue a comer, si fue a tomar un café, si fue al súper, etcétera. Cómo se mueve, vehículo propio, toma el metro, toma el micro, se van, etcétera. Y pues las personas con las que tuvo contacto, vecinos, familiares, amistades, si recibieron pacientes o visitas en casa, etcétera. Entonces, estos son, digamos, es como que el resumen. Se tiene que hacer, luego, no, este es un cuadro ficticio, pero literalmente se hace una tabla fecha por fecha, revisando el día a día de los últimos 30 días de los pacientes. Digo, no esperamos que ustedes hagan directamente esta tabla, pero sí que nos ayuden con la información gruesa para que a la hora de que nosotros entrevistemos al paciente no podamos hacerlo de manera más ordenada, y además se le hace una línea del tiempo con estos eventos digamos más significativos, en donde pudo haber algún contagio masivo o alguna situación importante desde el punto de vista epidemiológico para poder darle cabal seguimiento a los pacientes. Entonces, como pueden ver, sí es bastante amplio. El objetivo de de todo esto es identificar cuáles son las posibles cadenas de transmisión que contagiaron al paciente y que él a su vez pudo haber generado. Esto para hacer un mejor control de las posibles de la transmisión, y pues obviamente detener este brote que cada vez está es más importante. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Me fui rápido porque pues ya tenía poco tiempo. De todos modos, si tienen alguna pues algún caso, alguna sospecha o incluso alguna pregunta, estos son nuestros datos de contacto. Sí, hay una pregunta ahí en el chat. Ay, perdón, disculpen, ya me estoy aquí. Vengo corriendo de Santa Fe Observatorio, perdónenme, y el aire en el taxi, bueno, ya me despego. No, primero, no sé, doctor Juan Manuel quiere abrir su cámara, doctor Antonio Crescencio. Hay una pregunta en relación al proceso que tenemos del flujo, y la pregunta es dónde consiguen los formatos, ¿no? Que necesita apoyarnos con este tema. Entonces, yo creo que se los podemos compartir a ustedes por medio de la Asociación Médica del ABC. Se los podemos compartir para que nos hagan favor el doctor Ash y todo su equipo, Luis, de compartirlos con ustedes. Igual el flujo, se los vamos a enviar, vamos a armarles carpeta, bueno, ya la tenemos armado, mandamos los formatos. En lo más que nos puedan ayudar, se los vamos a agradecer. De todos modos, nosotros tenemos que llenar la información si falta. Sí es importante porque si no, no nos reciben la muestra, ¿no? Las muestras se les toman, los reguarda al laboratorio, y nosotros vamos por ellas y las enviamos, pero para que lo acepten es todo un tema de documentación. No sé si por ahí hay otra pregunta, Luis. De momento no, doctora, y sí, los formatos esperaríamos que nos hicieran llegar, y para distribuirlos con los médicos que los solucionen, que los soliciten, perdón. Sí, la verdad es que yo les quiero agradecer, bueno, los tres les queremos agradecer de manera personal profundamente a todos ustedes, médicos y médicas que hoy nos acompañan en el webinar sobre sarampión, más que todo por su tiempo. Creo que el interés que tienen, el compromiso, creo que refleja algo bien fundamental, que es el tema de que la prevención sigue siendo una responsabilidad compartida, es una prioridad clínica, y bueno, en un contexto de reemergencia de esta enfermedad prevenible por vacunación, su liderazgo pues para nosotros es clave para proteger a nuestros pacientes, por supuesto a ustedes mismos, a los profesionales de salud, y así fortalecemos la seguridad
calidad de la institución. Muchas gracias por mantenerse actualizados, ¿no? Por preguntarnos, por decidir también movernos y hacer esta guía, doctor Kelber, no sé si está, pero bueno, nos la vamos a llevar, por participar y porque todos estemos muy metidos en el tema de la prevención y la medicina preventiva, desde los pequeñitos hasta los adultos. Vamos a seguir trabajando pues juntos para impulsar este tema de medicina preventiva sólida y basada en la evidencia y que tengamos un impacto real en nuestra comunidad. Para el tema de vacunación, creo que hubo falta de difusión para médicos tratantes. Estoy pidiendo vacuna específica para médicos tratantes para que con Luis podamos coordinar esta vacunación con ustedes y otros grupos que están también en esta atención a los pacientes. Ya les estaremos avisando de este tema. Creo que la doctora Irene Botas alzó la mano. Sí, justo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que no prenda mi cámara, pero ando en el coche. Una pregunta. ¿Hay alguna forma, si un paciente quiere checar si tiene una inmunidad postvacunal, ¿hay algún tipo de anticuerpo específico que se puede pedir para revisar esto? ¿O un título específico o no? No, sí existe, se puede pedir, Clínica Mayo nos puede apoyar con este tema, sí genera un costo y sí lo pueden solicitar. Lo hemos hecho para grupos que van a un fellow a Estados Unidos y les piden, en Estados Unidos, ¿no? Protección, y no tienen como una cartilla y les piden el tema de contar con esta información. Sí se puede hacer, tiene un costo y se pide al laboratorio. ¿Y es un anticuerpo específico o nada más son anticuerpos IgG contra No. sarampión? Sí, pide usted contra sarampión y se le va a otorgar. Ese es el proceso que se pide. No lo podemos hacer al gobierno porque ellos no se dedican a hacer esto específicamente como para ver inmunidad, ¿no? Sí, le digo porque con todo esto pues muchas mamás andan preguntando y quieren saber su estado postvacunal. Sí, aquí ya nos decía el doctor, cuesta, hasta eso no está, no es cara, 760 pesos. Ya nos puso el doctor, Juan Manuel Montiel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, el doctor Collado. Adelante, doctor. Doctor Collado, si gusta abrir su micrófono, adelante. Disculpen, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Lo más importante es la prevención a través de la vacuna. Excelente plática por parte de todos. Yo quisiera hacer hincapié principalmente, porque ahorita estamos entrando en una especie de pánico, principalmente en la población pediátrica. Hay muchas madres, inclusive de nuestro medio, que son antivacunas. A mí me han tocado esos brotes, doctora Trejo, de sarampión, y lo más triste de todo es que me tocó ver los rebotes de esa enfermedad que es muy poco frecuente, pero que existe, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Terrible. Y a veces se manifiesta 4, 5 y hasta 10 años después de la primera infección. Está demostrado que está causada por el virus, sin duda alguna. Y a veces los pequeños empiezan con pequeños trastornos de concentración, cambios de humor, hasta que finalmente sobreviene ya el cuadro de mioclonías, de encefalopatía mioclónica y posteriormente la muerte. Entonces, sí sería bueno que esta campaña se hiciera mucho más extensiva a nivel de esa población. Por lo demás, muchísimas gracias, aprendí muchísimo de ustedes. Gracias, doctor Collado. Creo que sí tocó un tema bien relevante. Yo creo que sí sería interesante empezamos a tocar esta población. Voy a hablar con el equipo de Vincent, que es el área de mercadotecnia, que se enfoca exactamente a los pacientes, ¿no? Y ahí podemos enfocarnos a estas mamás y hacer esta difusión. Y creo que tocando esa parte emocional sensible, digo, trágica, ¿no? De la panencefalitis esclerosante subaguda, el impacto que tiene a los pequeños, pues creo que por ahí puede ser, porque como usted acaba de decir, a lo mejor todo el mundo estamos muy estresados, pero a lo mejor utilicemos ese nerviosismo de una manera positiva para generar sensibilización
a lo mejor de una manera muy emocional, pero que al final esto puede generar el movimiento hacia la vacuna. Sí, de acuerdo. Muy buena idea, doctor. Creo que la doctora Vicky Díaz también. Hola, buenas tardes. Entré un poco tarde, pero vi su flujograma. Mi pregunta es, el paciente que no requiere hospitalización y que lo envíe de la consulta, ¿se tiene que avisar a epidemiología por la cuestión de los contactos en la sala de espera? A mí me preocupa eso, porque las salas de espera, tanto en el laboratorio, si yo hago esperar pacientes como a un niño con sarampión en la sala de espera, pues va a haber muchos contactos. ¿Cómo se va a manejar eso? O sea, el paciente hospitalizado, entiendo que les hablo antes a ustedes, ya vi que es el teléfono de las 24 horas de epidemio, pues yo les avisaría, pero el que viene de consultorio, ¿también les hablo? ¿O al laboratorio le marco y le digo que voy a mandar un probable sarampión? ¿O cómo se va a activar ese protocolo? Antonio. Sí, doctora, efectivamente, tanto de hospitalizados como de la consulta háganos favor de marcarnos al mismo número. De todos modos, si llega un paciente, o sea, si nos avisan, vamos coordinando, digo, desde la toma de muestra hasta el control de los contactos y obviamente el tránsito del paciente para disminuir el riesgo. En el supuesto de que no tuvieran, o vaya, se les olvidó hablarnos y lo mandan de la consulta externa, laboratorio también está en el entendido de que una vez que identifica un paciente solicitando este tipo de muestras, se va también a comunicar con nosotros. El objetivo es identificarlo lo antes posible, uno para darle seriedad al proceso, para controlar los contactos, el tránsito que sea lo más seguro posible del paciente, ¿ok? Y pues darle un manejo conjunto. Creo que en este tema, doctora Vicky Díaz, que es un tema diferente a un adulto, ¿no? Nos queda claro, un niño pues se va a sentir mal, va a estar llorando, o a lo mejor anda caminando, ¿no? Y eso nos expone más a la sala de espera. Tiene usted toda la razón, a diferencia de un adulto. Y yo creo que ahí lo que creo que también hay que establecer es, nos notifica, hay horarios que nosotros el lunes a viernes de 7 a 5, por ejemplo, de la tarde, hasta más, ¿no? Porque pues, si llega un paciente a las 4:30, no sé, ay, no, doctora, no. Entonces, a lo mejor 4:30, nosotros podemos ver esa ruta, ¿no? Con el paciente, para que llegue, se notifica, se manda un correo y un WhatsApp, es lo que nosotros hacemos con laboratorio, ellos están atentos. Podemos poner paciente crítico porque es un menor, para poder saltar esa fila de pacientes que pudieran estar esperando, y así privilegiamos el tema de contención y evitar el riesgo de transmisión. Pero otro tema importante, Antonio, y hay que comentes a la doctora, es un punto interesante, porque ¿qué hago con un niño que, por ejemplo, un paciente llega a las 7 a su consulta en cualquier campus el viernes? ¿Por qué? Porque ahí hay un tema interesante en relación a la toma de muestras. Y ya habíamos comentado, uno de los principales problemas que tenemos son los tiempos, ¿no? Entonces, el peor momento en el que puede llegar un paciente es un viernes después de las 5, donde ya no hay nadie. Entonces, lo correcto es, una vez identificado el paciente, coordinarnos, digo, con ustedes para tal vez, lo que hemos dicho, retrasar o mover la toma de muestra de tal suerte que el lunes en la mañana, no tanto por nosotros, porque pues bien podríamos venir el fin de semana, pero la jurisdicción incluso no tiene, digamos, todo su personal completo, o no tiene personal y no tampoco la movería. Entonces, a fin de cuentas, si se toma una muestra el sábado en la mañana, pues ya para el lunes en la mañana ya no es viable. Entonces, es importante esa comunicación para que podamos tenerlo, el diagnóstico lo antes posible, y que que no tengamos que repetirlo, o que vayamos a perder una muestra por este tipo de situaciones. ¿A dónde? Pues sería al teléfono de guardia, o al teléfono de doctora, al menos lo tienen. Y ya con esto,
pues nosotros, pues digo, empezamos pues, a gestionarlo, digo, incluso con la jurisdicción para ver que sea incluso lo antes posible. ¿Alguna otra duda? Creo que la doctora dijo gracias. Sí, vamos a dejar también el flujograma así establecido para que también ustedes lo tengan, porque este es el flujograma de detonación, ¿no? Vamos a anexar el tema del flujograma en la toma de muestra para que así quede más claro, para todos y lo puedan compartir entre todos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que son todas, doctora. Bueno, pues les agradecemos por toda esta información tan importante. Y también, una vez que el video lo tengamos ya editado, con subtítulos, lo vamos a subir a la página de la Asociación Médica en la sección de sesiones científicas y conferencias, por si alguien lo quiere volver a ver. ¿Vale? Gracias a todos, gracias Luis Gracias. y a la doctora. Gracias doctor Montiel. Pues gracias, hasta doctora. luego. Que estén muy bien, hasta luego y gracias nuevamente. Bye, buena tarde. Hasta luego.